permitirme expresarle un poco y abrazarle desde este hermoso auditorio a todos ustedes. Felicidades, Genucanto. No más palabras. El show se inicia. Patricia, la voz femenina. Víctor, el director Papi, el arpa de Teófilo, Néstor Báez, el hijo del gran cantante Juancito Báez. Hoy le toca hacer contrabajo. No más palabras. Genucanto.
Lucerito ama a las luces. Porque me digo de mi cama, otra y de mi gozada. A las Lucerito ama a las luces lo volar. Lucerito ama a las luces. Porque me digo de mi cama, otra y de mi gozada. A las Lucerito ama a las luces lo volar. Muchas gracias. Muy buenas noches. Antes que nada, nuestro agradecimiento a Dios por darnos esta oportunidad de estar compartiendo este precioso momento con todos ustedes, con nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros hermanos. Estamos muy contentos en estos 6 años y decidimos hacer de esta manera nuestro festejo, un poco diferente a los festejos anteriores que solíamos hacer. Decidimos con los muchachos festejar 6 años de Genucanto, haciendo un concierto e invitando a parientes, amigos y colegas para compartir con nosotros. Y también decidimos que la entrada sea totalmente gratuita y simbólicamente con un alimento para donar a Fundación Cielo, que es una fundación que se encarga de repartir eso a niños pobres de la calle, específicamente, según me comentó Darío Rojas, que es el productor de música y músico del Paraguay, a quien le agradezco la confianza y el apoyo a este evento, y también a Paraná HD y a sus directivos, al ingeniero Juan Villalba y a Jonathan y a toda su familia por el apoyo constante al grupo Genucanto. Bueno, dijimos que vinimos para alegrarnos. Nosotros tenemos varios invitados, aparte de ustedes públicos, parientes, hermanos. Tenemos nuestros amigos, colegas, quienes vinieron a compartir con nosotros este memorable acontecimiento que es para nosotros festejar los 6 años. Y tenemos unos amigos, para nosotros uno de los mejores grupos, si no es el mejor grupo del país. Y nos sentimos orgullosos de ser amigos de ellos. El grupo Perfil, que seguidamente nos interpreta algunas canciones. John, Milciades, un aplauso para ellos.
perderé. Será un sueño para mí si vuelves conmigo y tus manos con mis manos acariciar, y en mi mundo todo el mundo eres tú. Nunca nadie quise tanto como a ti. Cada día, cada instante, dulcemente te diré, como antes, más que antes, te amaré. Come prima e di prima ti amerò, per la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accariciarti, le tue mani fra le mani e stringere il mondo, tutto il mondo si perde, a nessuno può più bene come te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente divino, come prima, più di prima, ti amerò. Sei per me, a nessuno voglio bene come te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente dirò, Come prima, più di prima, ti amerò. Come prima. Muchas gracias, Pablo. Gracias, gente, público. Demasiado contentos estamos, Milciades, con la presencia tuya, del gordito Yuki. Aquí una vez más le pido un aplauso a John y a Milciades. muchas gracias. Nosotros, aparte de ser amigos y aparte de ser seguidores del Grupo Perfil, Patricia, tenemos también un sueño nosotros como fan del Grupo Perfil. Nos gustaría cantar con ustedes una canción. Vamos, ¿Ya tú? claro, por supuesto. Vamos. todo, y
vacilar, logré vencer las decepciones y Blanca más pagó y me mostró mil y un recodos y más y mucho más. También sufrí y compartí caminos largos, perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos, jamás me arrepentí. Si amando todos mis sueños lloré y sí reí a mi manera. ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí la renunciar? Sé que morir hay que pasar para decir entrega, porque viví, siempre viví a mi lloré y sí reí. fue a mi Gracias, John. Muchas felicidades a todos. Felicidades, Gracias.
terminó. Ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. No sufras más, quizás mañana nuestro canto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, entre la luz que mi sendero alumbrará, y volveré como un ave que retorna a su lugar. Verás que pronto volveré, me quedaré con esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Es que pronto volveré y me quedaré con esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Y volveré a tus brazos otra vez, las estrellas brillarán. Nuestro amor renacerá. Sentado frente al mar, 1000 pesos yo le di. Después le dije adiós, todo termina aquí. Y ella me dijo así: Abrázame y verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo vivir.
Gracias. Bueno, en estos 6 años de trayectoria del Grupo Genucanto, como ya estaba diciendo en la primera parte, recorrimos varios escenarios, gracias a Dios, casi todo el Paraguay en los grandes festivales, con esta conformación siempre usando el requinto, la guitarra eléctrica y los demás instrumentos, el teclado, la percusión. Y desde el año pasado incorporamos el arpa paraguaya, que fue muy positivo en cuanto a la receptividad de la gente con este instrumento paraguayo. Y orgullosamente podemos decir que tenemos dentro de la conformación uno de los mejores artistas del Paraguay, y pido un gran aplauso a Teófilo Colmán. Le pedimos a Teófilo entonces, primeramente el tren lechero y luego una melodía que él va a decir cuál lo va a ejecutar. Vamos con el tren lechero.
esa busca y la canción. Bueno, muchas gracias. Él es Teófilo Colmán. Otro aplauso. Se merece nuestro. Y rápidamente les presento a los muchachos Víctor Manuel Requinto, José Domingo Ovelar Terrens, José Domingo III. La nueva incorporación, Junior Caimén. ¿Quién les habla? Papi Ovelar. Nuestro querido amigo Edgar García. El arete de Patricia Ramírez. Patricia y José Domingo y Víctor están en el grupo Genucanto desde los inicios. Y por último, Néstor Báez. Y rápidamente le pido un aplauso a las palabras que termina Néstor. Y rápidamente les comento el origen de Néstor Báez. Néstor Báez y todos los muchachos vinieron de otros grupos. El grupo Genucanto tiene 6 años, pero todos los demás integrantes pertenecían a otros grupos. O sea que todos con experiencia. Y Néstor ya ha recorrido varios países con la música y es hijo, nada más y nada menos que nuestro querido amigo Juancito Báez, que viene a compartir también con el grupo Genucanto su canto, su arte, el zorzal guaireño. Integrante de aquel famoso conjunto Los Guayaquíes, con Silverio Rojas Vargas, los hermanos Basaldúa, José Ovelar, Cachito Vargas, Víctor Manuel Fleitas. ¿Me estoy olvidando alguien más, Osvaldo? Pepe, yo invité, imagínate. Bueno, y Juancito también quiere compartir con nosotros su arte, su canción. Primeramente vamos a escuchar a Juancito Báez
Recuerdo de un romance. Tengo el alma prisionera en la distancia, desde el día en que otro sueño la llevó. En la noche que refugia mi añoranza, me atormentan los recuerdos de su amor. Fue un romance coronado de ternura, una hermosa floración de juventud. Fue vida engalanada de dulzura, con la vida, con la música y la flor. Como gotas de rocío en la distancia, como estrella fulgurante junto al mar. En mi alma puso alegre luz ganada y la llama de una dicha sin igual. Hoy se alegran otras playas con sus risas y otras aguas las separan de mi amor. Solo tengo de esa aurora ya marchita el recuerdo de un romance y de una flor. Muchas gracias, gracias. Juancito Báez, muchas gracias por venir a compartir con nosotros este aniversario. Todo este día, Juancito. Y Catuy con locuras y mira, Pues he volado y no se me permitís a ver ese la pura hey. Te saluda a mí, Napavero, con mi gusto. sí, adelante. Queridos amigos, un abrazo grande a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por sus aplausos. Y siempre ahí me enseñaron mi familia, mis padres, que hay que agradecer en vida. Primeramente a Dios, que mi papá hace 17 años que se fue, mi mamá 7 años, pero siempre tengo en vida a los amigos. Y los amigos siempre que te hacen revivir, que te invitan, que te halagan y también que te echan para abajo. Hoy un día tan especial, por esta invitación, compartir con estos amigos, con estos jóvenes. Según ya se cada de temas y de la gente un poquito más, casi 50, 55 años de trayectoria tengo. Apenas Dios, hermano, agradecerte ahí a mitad nos sube. Y el aplauso, el respeto, que no sea para mí, sí, para el grupo que lo canto, que hoy sigue triunfando con sus 6 años y arriba, y mucho más.
Juancito, ya pura Jimina, golondrina mía, esta canción que según Juancito Báez, cuando tenía 16 años, fue la primera letra que le puso melodía a esta famosa canción, y más de 50 artistas aquí en el Paraguay ya grabaron Golondrina mía de Miguel de Mora y melodía de Juancito Báez. Atanteata le pongo por aquí, mi hija anda que llevo que fue primera voz me mete algo. Va a pasar ya, boca. ¿Primera o segunda? De primera. ¡Arriba! ¡Arriba esa mamá! Te alejaste de mi lado, adorada vida mía, y mi sueño más hermoso de verme y no copar la fragancia huepa de aquel jardín florido. Voy a verme ya rendido, agatame seré ya. Pensativo te miré cuando tú te despedías. ¿Recuerdas cuando decías la miseria enderezará de este pobre corazón que truncó su alegría y que ahora en la agonía de gente y mando tú dejaste abandonada mi alforjas e ilusiones y partiste una mañana buena misa de beber. Angustiado me quedé con mi desdichada suerte y mis ojos tristemente pensaban no llover. Si volvieras algún día, golondrina mi ajena, con la bella primavera verdad tu sonrisa de ser nuevamente mi alegría, y es ahora ayer mi vida taiga tuye maite. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ni PTI foto no vendo ni nada. Muchas gracias, Juancito Báez, por compartir con el grupo Genu Canto nuestro 6º aniversario. Como le estaba comentando, empezamos la organización, ni un mes de organización, esto lo que estamos viendo ahora, no tuvimos tiempo de hacer. En un mes prácticamente dijimos entre los muchachos, no podemos dejar pasar el aniversario. Entonces rápidamente Edgar me dijo, sí, hay que estar el sonido. Vine, hablé con el licenciado Barreto, que gentilmente me hizo prácticamente un precio regalado lo que es este coqueto local, este hermoso local del teatro del Colegio Sembrador. Y así rápidamente ya empezamos a hacer la promo por el canal donde estoy haciendo el programa Música y Músicos del Paraguay. Y en la iglesia cuando estaba, llega una criatura y me dice, ¿ustedes están haciendo conciertos? Sí. Yo quiero tocar ese concierto. Y nosotros ya teníamos todo programado en la lista que tengo acá. Y le dije, sí, vas a tocar. Y me voy a hablar con los muchachos. La actitud de ese muchacho del Vitaí, le dije, me conmovió, le dije a los muchachos, ya compiten el día. Y él es Lucas, nuestro invitado. Todos tenemos nuestros sueños. Y Lucas está luchando por sus sueños. Está batallando, por eso él se acercó y me dijo, yo quiero tocar en ese concierto. Y le dije, vas a tocar. Y acá está Lucas. Vamos a tocar, Lucas.
Ahí está. Gracias, Lucas. Víctor. Espectacular, Lucas. Bueno, el tema siguiente es una selección de música retrospectivas para hacernos recordar de canciones que en la época de las fiestas bailables empezaban a las 8:30, a las 9 y terminaban a las 11. Vamos. Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amara igual que yo. Y sin embargo quiero que seas aquí. En el otro mundo, en ese infierno en que te explota, y yo no me memoria aquí. En ese infierno en que te explota, y yo no me memoria Y del que te pregunté que no te quise,
Muchísimas gracias. Vale un trago, ¿verdad? Cojan a la moda, bueno, es más otra cosa y todo. Bueno, un invitado de lujo en nuestro aniversario. Prácticamente formador de algunos de los integrantes del grupo Genucanto, me refiero a Mario Tesorí Gómez. Profe, muchas gracias por venir. Un aplauso para Mario Gómez. Muchas gracias. Prácticamente recorrieron el mundo también con sus hermanos, los Gómez Internacional. Y tenemos la suerte que en el Alto Paraná está con nosotros el único sobreviviente de aquel famoso grupo, los Gómez Internacional, Mario Tesorí Gómez. Originales, claro. Originales. Este te digo, 20, 30, 40 Gómez hoy. Sí. Todavía no me... Ven un brillo y dame medio por la muchacha. Bueno, y... Bueno, elegimos esta canción para cantar con el profesor Mario Tesorí Gómez, éxito de los Gómez Internacional. Esta selección de balsecito, esta que dice así. No creas que sin tus caricias te voy a morir. No creas que sin tu amor yo no puedo más. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, mas luego tu verdad que lograré olvidar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, mas luego tu verdad que lograré olvidar. Fue la mariposa del amor, juguete del destino. Mañana ni porque eres hermosa y eres engañada. No tienes corazón, tu amor no vale nada. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medidas ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor tiene menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medidas ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que llamaste el hierro en tu existencia. Pero ten presente que, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo que digo. Pero ten presente que, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo que digo.
de ti, pero sí te diré que yo me enamoré de esos lindos chicos radiadores que no olvidaré, porque esa canción que lleva alma, corazón y vida, estas cositas nada más te doy, porque no tengo fortuna, esas cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla. Me siento lejos de ti, mi bella noche Asunción, te arrullaré en mi canción, aunque distante estés. Quisiera que mi cantar oye el viento al pasar, y así con ello dejar la nostalgia de mi ser. Mi madre las añoranzas y mi corazón llora por esa tierra querida. Queremos estas de mí, en esta noche lejana, quisiera ver esa luna, que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. Desde el Paraguay, quisiera que estés aquí, con esa brisa febril, para calmar mi vivir, porque me siento morir en la lejana prisión, pues ya no me alumbra el sol de luz cielo guaraní. Mi madre las añoranzas y mi corazón llora por esa tierra querida, que lejos estás de mí. En esa noche lejana quisiera ver esa luna, que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. En esa noche lejana quisiera ver esa luna, que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. Muchísimas gracias, Jerusalén, por siempre. Bendiciones. Bueno, por favor, señorita, señora María. También tengo el gusto de que en esta noche especial voy a compartir una vez más escenario con mi querido padre, a quien le debo todo lo que sé, todo lo que soy, a don José Ovelar. Por favor, José, María. Queremos también cantar con ellos algunas canciones.
Sufre al pensar que el destino logró separar. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto Y no han de volver. Hoy que en mi vida tan solo quedó tu recuerdo. Siento en mis labios tus besos, dulce baburo. Tu cabellera sedosa acaricia en mis sueños. Y me estrella tus brazos amantes, cual aroma suave de tu Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti el sol ilumina mis días. Al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. Tu cabellera sedosa acaricia mis sueños. Y me estrella tus brazos amantes, cual arroyo suave de tu Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti el sol ilumina mis días. Ya llega
gracias. ¿No están cansados? El próximo invitado, Orgullo del Alto Paraná. Nuestros amigos también que dijeron sí a la invitación de compartir con nosotros nuestro aniversario. Mariachi 10. El mejor mariachi del Paraguay. También dijeron sí para compartir con nosotros esta noche tan especial. Ahí está, Ariel, Walter, gracias por venir. Acá está Valentín. Muchas gracias, Valentín, por venir. Cristian, Nelson, Eliezer. Qué gusto. Ariel, ¿qué tal? Acá, Ariel. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, papi, a todo el público, a este público maravilloso que vinieron aquí, se han dado cita para compartir una noche muy especial de estos amigos que hoy cumplen 6 años de vida y realmente estamos muy contentos por la invitación. Felicitaciones a cada uno de los muchachos, realmente excelente la interpretación de la música paraguaya y latinoamericana. Gracias, Papi Ovelar, a todos los muchachos. Bienvenidos todos. Yo sé que están disfrutando y también nos adherimos para compartir estos 6 años de carrera del Grupo Genucanto en esta noche muy, pero muy especial. Que sigan disfrutando y vamos a hacer lo que nos gusta hacer, la música. Pero me llegó el momento de perder
a pedirle la misma canción. Esto que me pasa no es nada envidiable ni ante el enemigo. Se lo deseo yo. Tóquenme el mariachi otra vez la misma, esas que me llegan hasta el corazón. El abandonado, tóquenla de nuevo. Tóquenme 10 veces la misma canción. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro a este cariño maldito que a diario tormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor? Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de mí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Señor amor. Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales, y que me cubra esta tierra, es cuna de hombres navales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Gracias.
Sí. Muchas gracias una vez más a los amigos de Mariachi 10. En nombre de su director, Miguel, muchas gracias. Nos sentimos muy orgullosos por la presencia de ustedes y de estos artistas invitados. Imagínense, gente, si vamos a pagar lo que vale Mariachi 10, lo que vale Perfil, Mario Tesorí Gómez, Juancito Báez, Los Ovelar. Muchas gracias a todos. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Yo cambié mi vida y he entregado mi vida a Jesucristo. Y Jesucristo está cambiando mi vida. Cuídame de mí. Recibimos milagros de familia y le doy gracias al Señor por todas las bendiciones que está haciendo en mi vida. Quiero pedirle al pastor Sugasti si puede dar algunas palabras. Pastor Sugasti es el pastor de la iglesia Crece, donde actualmente me estoy congregando. Y como le dije, he cambiado mi vida. He aceptado al Señor, a Jesucristo, a mi único Salvador. Pastor. Bueno, buenas noches, Dios les bendiga a todos. En verdad es un privilegio demasiado grande que me otorga el equipo Genocanto, el grupo y Dios, de poder participar en esta hermoso aniversario. Tengo tantas cosas que quiero decir. Por supuesto que el tiempo es oro, pero la difícil tarea de los músicos
la ingratitud de esta profesión, como al payaso, ¿verdad? Que tiene que hacer reír y llorar a la gente, y el artista tiene que estar siempre sonriente. Cuando quizás en su casa hay un hijo enfermo, una esposa enferma, o él mismo está pasando por crisis y dificultades. Sin embargo, como artista tiene que hacer su trabajo, y es muy difícil. El primer desequilibrio en la creación se originó a causa de la música. Un ser llamado Luzbel, al cual nosotros le llamamos Satanás, fue creado por Dios para que Él dirija toda la adoración hacia el Padre. Hizo bien su trabajo por muchos siglos y años, pero un día se rebeló contra esa imagen soberana y dijo: yo seré igual que Dios. Y ese día ocurrió un conflicto, porque Dios no puede compartir su gloria con nadie. Y desde ese entonces, Luzbel fue lanzado del cielo y ha arrastrado a la tercera parte de los ángeles y vino a la tierra, es decir, vino a la atmósfera. También Dios es el creador, por supuesto, de todos los instrumentos que hoy se usan hasta el día de hoy. Los profesores de música saben eso, que solamente hay 3 niveles: las de viento, de cuerda y percusión. Todos estos elementos se han hecho para adorarle a Él. Pero por supuesto, el usurpador, el que roba, ha utilizado estos instrumentos para destruir la imagen de Dios, que es el hombre, a través de la música. La música no es mala en absoluto, sino la intención que tienen sus letras hacia donde es dirigida. La humanidad está siendo destruida a través de este elemento, guiado por este príncipe de las tinieblas que ha inspirado a hombres para introducir su doctrina y descarriar al hombre, y en lo posible olvidar a Dios y cantar a otros dioses. Y ustedes saben, están informados. Es difícil esta tarea. Dios es un Dios de equilibrio. Y por supuesto, tanto la música como el artista necesitan equilibrio, o si no termina mal. Porque la música te lleva, te eleva y te dicta lo que puedes hacer. Una de las músicas más corridas en estos últimos 20 años, 15, 20 años, que está diciendo día a día a nuestros jóvenes: tiene que fumar marihuana, tiene que fumar marihuana. Lo están haciendo a través de la música. El poder de la música es muy fuerte. Hoy en día, y hay un debate inclusive televisivo, yo no escuché todavía, pero yo no tengo vergüenza de decirle cómo está denigrando a nuestras pequeñas nenas una música que dice: entra en el baño del motel y quítate la ropa. Está introduciendo eso para que tu nieto, tu hija de 7 o 8 años, mañana no sea novedad que alguien le invite y le quite la ropa. Entonces, esa influencia de la música es terriblemente peligroso. Dios quiere el equilibrio en todas las cosas. Para mí es un gozo en esta noche poder estar aquí y
elevar una oración por todos y en especial por José, su equipo, Genucanto, y por todos los músicos, para que no se deje arrastrar. Como artista, haga lo que tiene que hacer, pero también cuiden lo que dicen a través de sus canciones y de sus músicas. Hay dos términos solamente en cuanto a la música: o es alabanza o es adoración. Quiero definir un poquitito esto para orar. ¿Qué es alabanza? Es alabarle a alguien por lo que hizo. ¿Qué es adoración? Es engrandecerle a alguien por lo que es. Y Dios reclama eso, que se le engrandezca a Él por lo que es y por lo que hace. Gracias a Dios, gracias a ese equilibrio, vivimos nosotros. El aire, el agua, el fuego, para dar equilibrio a la vida. Entonces, Genucanto, los números son importantes. Bíblicamente, el número 6 en la Biblia es el número del hombre. En el sexto día Dios hizo al hombre. Eso significa que el sexto año es carne, es diversión, es placer. Pero viene el 7, y el 7 es el número de la perfección. Dios es el número 7, la perfección. Así es que se va a ir perfeccionando ustedes con sus canciones, con su música y con el cambio interior que uno necesita. En cuanto a las fiestas que se componen, solamente como información, quizá lo saben, la danza y el baile son diferentes. La danza y el baile. Una danza para Dios es la expresión corporal de una llenura interna. Y el baile es la expresión corporal de un corazón desnudo. He visto aquí a los señores bailar, qué lindo. Me hacía recordar también, por lo menos, de acordarme de mis padres cuando bailaban en los 60 y 70. Así se bailaba. Qué bueno. Hoy en día, ¿cómo se baila? Primero, uno lejos de otro, ¿verdad? Segundo, hombre con hombre, mujer con mujer. Y eso nosotros estamos promocionando a través de la música. Y sistemáticamente estamos dándole valor a lo que no debería de darle honra. Así es que, gracias por este tiempo que me dan en este espacio. ¿Qué les parece? Para reverenciar a la persona más importante en esta reunión, que es la persona del Señor Jesús, si nos ponemos de pie y damos gracias. José, si puede estar aquí a mi lado, en representación de Genucanto y todos los músicos. Vamos a elevar una oración sobre todos ellos para que realmente cada día vaya entendiendo más lo que hacen. Adolfo Hitler reconoció el poder de la música y a través de la música puso garra, coraje en el corazón de los alemanes para ir a suicidarse todo, a morir todo, por una palabra patriótica. La música es poder. La música puede cambiar muchas cosas. Pero no puedo cerrar sin decirle también algo importante, que la Escritura dice que el hombre que canta al corazón herido es como quitarle
su abrigo en tiempo de frío. Va y se ve. Iro, imagina la tipo. Ande hoy llegué a Julie Saco. Optara tata imagina de a Julie Saco. Ha iba ima le problema. Oye mosema la hoy. Oye chutama la hoy. La música que yo hice vos seguís siendo el rey. O mano lento más. Por eso, después de un acontecimiento de grandes envergaduras, se van y se suicidan, porque ya estaba herido su corazón y el músico le alentó más a que haga eso. Es peligroso, es difícil. José y músicos que están aquí, que Dios les dé sabiduría en el origen y en la creación de las músicas que vamos a cantar. Música bajo, honran a la naturaleza, porque eso lo hizo Dios. Pero no honren a la desgracia de la vida, de pareja, de hijos y de muertos. Honren la creación de Dios y, si es posible, a Dios mismo. Igual nos elevará. Esta canción que acabamos de cantar, que decía: Señor Jesús, ya no quiero ser igual, transfórmame. ¿Sabe dónde fue escrito? Debajo de una ducha. Escrito en el sentido de recibió el cantante Marcos Witt. Él se estaba bañando y dijo: renuévame. Dice que el agua te renueva después del cansancio, te baña y te da una nueva energía, una nueva fuerza. Y lo que el hombre necesita es renovarse cada día, pero con el Señor Jesús. Así es que vamos a renovarnos todos. Padre, en esta noche, para mí es un privilegio dirigirme a ti como Dios de toda la creación y de todos los que estamos aquí. Y agradecerte por este tiempo que están pasando el grupo Genucanto, José, su familia, y todos, Señor, quienes apreciamos la música. Que podamos entender que somos una herramienta poderosa en la mano de Dios para transformar vidas a través de las canciones que engrandezcan la naturaleza y a Dios. Ayuda, Señor, a José a encaminarse cada día más en lo que tú esperas de él, porque en realidad tú eres el que tiene el propósito con José Ovelar y su equipo, y nosotros seguiremos aplaudiendo lo que tú has puesto en el corazón de él. Y bendigo a todos los músicos, bendigo a las esposas de los músicos, a los esposos de las mujeres que encantan y a los hijos, porque verdaderamente sí podemos cantar una canción de decir: gracias, Señor, todos los días, porque tengo al lado a mi esposa sana, tengo a mis hijos sanos, y por eso te adoro y te agradezco. Dejamos bendecidos, Señor, al grupo Genucanto y a todos también en esta noche. Toda la honra de todo lo que ha sucedido aquí sea para ti para siempre. Amén. Dios le bendiga. Muchas gracias, Pastor Sugasti. Queridos compañeros, les invito como último tema para cantar con nosotros: Juancito, Osvaldo, Laura, Mario, John, felicidades. Me llevo ya por ahí. Mariachi 10. Los Ovelar. Los Ovelar también. María, Pedro. Pedro. Sí, Pedro.
Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Praise God.